las obras porque había muchísima humedad, teníamos unos problemas muy grandes de humedad y veíamos también cómo se iba desprendiendo el mortero, sobre todo de la zona de la bóveda, lo cual pues hacía que se estropeasen las cosas que había dentro. La humedad hacía también que los ornamentos se fueran llenando de moho y claro, pues vimos que había que intervenir. Lo primero fue el buscar la causa de la humedad y para ello pues con unos voluntarios sacamos escombro, que había bastante echado sobre las bóvedas. Las bóvedas normalmente suelen tener parte de escombro aposta para sostener el peso, pero en este caso se notaba que no era original, sino que lo habían echado después en alguna obra que se había hecho y eso hacía que entrase muchísima humedad. Y al hacer esas obras pues parecía algo raro porque había más superficie arriba que abajo. Y entre una cosa y otra, bueno, pues al final dimos con una cámara, una parte de la sacristía que en su tiempo, para intentar solucionar la humedad, se tapió y permanecía oculta. En su tiempo, que hablamos de no hace demasiados años, años 70 más o menos, sí. Y que ha sido una sorpresa porque no estaba registrado ni que hubiera bóveda ni que se hubiera tapado tampoco, ¿no? Claro, el problema es que como la sacristía entonces era cuadrada, pues era una forma muy regular, entonces no parecía que hubiera nada más. Efectivamente, pues hace unos 50 años, pues sí que la gente lo conoció, pero ya no se acordaba nadie de cómo estaba. Y de repente pues apareció ese ábside con esa bóveda que es precisamente lo que le da gracia a la sacristía y lo que le da la proporción. Una hora cuando entra en la sacristía pues se encuentra una sacristía muy bonita. Bueno, muy bonita, muy amplia, de hecho estamos encima del suelo que apareció con la bóveda, que es 1 metro. Sí, es 1 metro, sí, se le gana 1 metro a la sacristía. Claro, el problema es que entonces no había medios o no se conocían medios de cómo sanear. Ya se había hecho un saneamiento exterior, pero seguía entrando la humedad. Y ahora lo que ocurría es que al haber hecho esa cámara, pues acumulaba la humedad dentro de la cámara y eso hacía que saliera, por no tener por dónde salir, pues salía por los rincones, haciendo que se viniese el mortero de la pared. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue cambiar el mortero y ponerle un mortero de cal. De esta forma, la cal es muy buen material porque así como el yeso revienta con la humedad y el cemento no aguanta la humedad y por tanto también se revienta, pues la cal hace que transpire la pared y constantemente pasa la humedad del exterior al interior y el interior se ventila y no hay ningún problema. La prueba es que antes en el interior de esta cámara tocabas la pared, tuvimos un deshumidificador medio año. Bueno, pues tocabas la pared y estaba mojada, literalmente mojada, te mojabas la mano. Y ahora con el mortero de cal tocas la pared y está completamente seca. Eso es que está trabajando muy bien y que por tanto no se acumula humedad. Y no sale esa salitre que antes salía por todos los lados. Bueno, suerte que tenemos los peralteses, que además de párroco tenemos a un casi arquitecto, ¿no? Que algo sabe de materiales y de estas cuestiones. Yo no digo nada, porque luego como no funcione, pues se intenta muchas veces sanear, ¿no? Pero parece que está funcionando, pero con la humedad pues siempre te la juegas, ¿no? Y a ver si tenemos suerte y funciona, porque eso, además de poderla sanear, pues se ha recuperado la obra original del arquitecto que hizo la iglesia, ¿no? Y claro, uno ve la sacristía, siempre ves la parroquia de Peralta y dices qué maravilla, pero es que ves la sacristía y también es que es una pequeña joya, es una pequeña obra de arte, porque tiene su cúpula, su bóveda, su capillita, y ahora pues se recupera esa forma original. Claro, quienes vemos la parroquia, que ha cambiado mucho también en los últimos años, yo recuerdo cuando era pequeña cómo era y cómo es hoy, es verdad que ha cambiado mucho para mejor, porque se han ido recuperando elementos originales que se habían ido perdiendo a lo mejor con el paso de los años, y la sacristía era como un cuarto que está ahí, ¿no? Pero ahora ya no, ahora es ese lugar bonito del que hablaba Fermín. Sí, porque como te comentaba, ahora ha recuperado la forma original y entonces pues se puede ver tal y como lo concibió el arquitecto. Y bueno, y esas son las diversas partes. No solamente hemos recuperado el volumen, sino que además se han puesto las imágenes que en origen tenía, porque aparece así en los inventarios. Bueno, pues venga, vamos a hablar de esas imágenes. Jesús, la Virgen y María Magdalena, o San Juan. Exactamente, sí. Es el Calvario, es la imagen del Cristo alzado de la procesión de Semana Santa. Entonces, este Cristo, en origen, desde que se hizo la sacristía, se colocó aquí y estaba aquí. Incluso en las fotos antiguas de nuestros padres y abuelos cuando se casan, los algunos que tienen, pues aparece
parte del Cristo en la fotografía al fondo, ¿no? Entonces, las dos imágenes, en cambio, son más modernas y están traídas en su momento de San Miguel. Se usan en la procesión, pero en los archivos sale que se traían para la procesión de San Miguel. No estaban en origen, pero el Cristo sí. Y como es el juego entero, pues también pensamos en poner esas dos imágenes para completarlo. O sea, que luego en Semana Santa las quitamos. Sí, en la Semana Santa se sacan en procesión, pero mientras tanto, en vez de estar en un almacén, que no se pueden ver, pues las podemos tener aquí para adornar la sacristía y para poderlas ver. Y luego, lo que es este mueble es el encajonado. Es muy antiguo, se trajo de la antigua iglesia, es de nogal, y su función era guardar las casullas, las capas antiguas de la parroquia para que no se estropeasen. Entonces se ponían siempre tumbadas y bien protegidas, ¿no? Entonces es el único que nos ha llegado de los dos, porque había en este lado y en el lado de allá también había, pero en su momento se ve que se estropeó y con los dos y rehicieron este que tenemos aquí, que claro, al ganarse 1 metro de profundidad, pues ha ido 1 metro para atrás y por eso ahora pues queda en este rincón. Las dos alas laterales, aunque por el exterior son las originales, todo el interior se ha hecho nuevo porque estaba todo destrozado por la humedad. Sí. El sagrario, aunque no estaba aquí originalmente, sí que es de época, ¿no? Nos decías, Fermín. Sí, estaba en un cuarto guardado y es un sagrario barroco. Entonces era una pena que estuviera por ahí abandonado. Y como muchas veces pues, se emplea el sagrario de la sacristía pues, para cuando hay un concierto y se reserva aquí al Señor, pues entonces pensamos en recuperarlo y colocarlo aquí. Y además que hace juego con los espejos, que es una preciosidad, esos espejos barrocos, rococó, pues el sagrario más o menos es de la misma época y así se conserva entero, ¿no? Y además a los lados hay dos imágenes. Aquella de allá es muy emblemática porque es San Silvestre, ¿eh? La imagen de la antigua ermita de San Silvestre que estaba pues cara a Funes. Todavía se ven las ruinas. Y es una imagen, la más antigua de la parroquia, es del siglo, si no me equivoco, XIV-XV. Y luego aquí tenemos a San Roque, que es una de las imágenes bonitas de la iglesia, que en su momento tenía su cofradía de San Roque. Entonces, pues está también aquí conservada. Y que antes estaba en la entrada de la casa parroquial. Sí, estaba en otro sitio. Entonces, aquí estaba, en cambio, la Virgen del Rosario, que la hemos puesto, hemos hecho un pequeño cambio de imágenes, y la hemos puesto encima de la antigua pila bautismal. Bueno, por acabar con esta parte de la sacristía, tenemos ese azulejo que tampoco se sabía que estaba, que apareció cuando se sacó a la luz la bóveda. La verdad es que es un azulejo muy simpático. Cuando estábamos limpiando la bóveda, como estaba llena de escombro, entre otras cosas empezó a salir un azulejo con dibujos. ¿Y esto qué hacemos? Guárdalo, por si acaso, ¿no? Entonces, claro, salió como una especie de puzzle, fueron saliendo las piezas y le faltaba un pedacito, y cuando rehabilitamos la sacristía, pues dije, pues este azulejo qué bonito sería ponerlo en la sacristía. Y vinieron Alicia Ancho, el equipo de Príncipe de Viana, de Patrimonio Mueble, y al ver el azulejo me dijeron, mira, te lo vamos a restaurar. Lo vamos a restaurar para que lo podáis colocar. Y entonces le rehicieron la parte que le faltaba, unieron las piezas y ha quedado así, precioso. Claro, es el testimonio, es la pieza que se coloca cuando se termina la iglesia para decir cuándo se ha hecho, ¿no? Entre 1827 y 1833. Para los platenses fue una alegría, porque llevan 30 años usando de parroquia San Miguel, porque la parroquia estaba en ruinas y la habían tenido que cerrar, ¿no? Entonces, pues ese azulejo es como la alegría del pueblo de que al fin tenemos iglesia. Nos ha costado 6 años, pero la tenemos, ¿no? Entonces lo malo es que justo terminar la iglesia empezó la guerra contra los carlistas y liberales, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé cómo hicieron para pagar todas las obras, pero... Oye, pero aquí tenemos la parroquia. Sí, la tenemos, sí, pero fue un terrible sacrificio. Habían salido de la guerra contra los franceses, de la independencia prácticamente, y después termina la iglesia, había que pagarla y ¡prum!, les llega otra guerra. Y tiene un gemelo, porque el azulejo tiene uno muy parecido también, que está en el armario, ¿no? Sí, teníamos uno original, que es el que se guarda en el armario, y entonces, bueno, pues este es muy parecido, es prácticamente gemelo. Cambia un poco igual la distribución de las letras, el tamaño.
muchas más cosas que han aparecido. Sorpresa también con este elemento, ¿no, Fermín? Pues claro, aquí había un armario empotrado, lo mismo, problemas de humedad, guardábamos aquí los cálices, las cosas del culto y estaba todo humedecido. Entonces, de hecho, estaban los libros ahí y tenían manchas de moho, no podíamos emplearlo. Entonces, quitamos ese armario y por la forma, siendo una hornacina en la pared, pues posiblemente la hicieron para tener lo que ahora tiene, un lavabo para lavarse las manos, para recoger el agua, para las plantas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, está sin terminar de... está en medio, ¿no? En proceso. Entonces, esta pila que está arriba, pues la encontraron en las excavaciones del campanar. Y era, por lo que parece, la antigua pila bautismal de la parroquia, la pila medieval, ¿no? Y, bueno, un poquito postmedieval porque esta es del siglo XVI. Y entonces, estaba en la entrada de la iglesia ahora, hasta hace poco, y decidimos traerla aquí. Le hicimos a juego ese pie y la hemos colocado y la hemos recuperado. Y luego este azulejo es una cosa muy simpática porque había que poner un azulejo para darle un poco gracia por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues mirando a ver azulejos imitación antiguo, pues no parecía gran cosa. Ya teníamos más o menos lo que íbamos a traer. Y una de estas, pues me subo a un cuarto de la casa parroquial y me doy cuenta que había como en la pared, como si hubiera una chapa pintada por encima. Yo la había visto alguna otra vez, pero no le había dado importancia. Y a la que me paro a mirar, lo veo como que en realidad no es una chapa, sino que tiene como pequeños cuadros, ¿no? Entonces dije, pues aquí ¿qué habrá? A ver si va a haber algún azulejo de tiempos de la guerra que lo taparon por lo que sea o tal, de esos que pondría algún letrero. Y raspé un poquito. Entonces me empezó a salir pues este azulejo que vemos aquí. Y dije, ¿este azulejo? ¿Y qué pintará aquí? ¿Y de qué será? ¿De qué época? Y le mandé una fotografía a Alicia Ancho de Príncipe de Viana y me dice, ¡ay, pues así es! Cuerda seca del siglo XVI, cada pieza es una obra de arte, ¿no? Porque ha llegado muy poco azulejo de este y está hecho a mano, tiene 500 años cada pieza, ¿no? Y dices, es una joya, pero una maravilla. Entonces, se ve que, como esto fue el casino de Peralta, pues ahí estaría igual la habitación del dueño del casino y se había hecho un cabezal de cama con azulejo que habría sacado de algún palacio, alguna casa noble de Peralta. Y después, pues pasaron muchos años y alguno habría visto y dice, ¿esto qué es? Pues algún lavabo viejo, y lo pintó por encima y se acabó. Por lo menos lo quitó. Y entonces, todas las piezas de esos azulejos se han podido recuperar y colocar aquí al estilo del siglo XVI. Entonces, por eso se puso toda la cenefa con ese azulejo y el fondo con lo que es cerámica de esta típica de barro que tenemos en muchas de las casas, ¿no? Y bueno, pues ha quedado muy simpático, sí. Bueno, la pila que decías estaba a la entrada de la parroquia, que la usábamos de paragüero. Sí, aprovechaba de paragüero. Y encima está la Virgen del Rosario, que es la imagen original, ¿eh? Y esta se usaba antiguamente, por lo que sale en los libros, para hacer una procesión todos los meses. Había un domingo en el que se hacía procesión por dentro de la iglesia con la Virgen del Rosario y era esta, ¿no? Y enfrente tenemos esa hornacina que estaba oculta por el armario. Entonces, a la hora de limpiar las paredes y recuperar, ya veis que hemos puesto peladura en toda aquella pared de allá porque también se saltaba todo con la humedad, pues entonces dijimos, ¿y por qué no la recuperamos? Entonces cortamos ese armario moderno y sacamos la hornacina original. Se ha recuperado también toda la cornisa original de la iglesia, de la sacristía, que estaba oculta. Y bueno, y hemos puesto la imagen de San Juan. ¿Por qué? Esta estaba en la entrada, ¿no? ¿Por qué la hemos puesto aquí? Porque en los archivos sale, cuando se hizo la sacristía, se colocó ahí la imagen de San Juan. Entonces... Titular de la parroquia. Sí, era la imagen original de esta sacristía y por eso la hemos vuelto a colocar en su sitio para intentar recuperar un poquito el contexto original. Bueno, y también se han colocado esas pinturas en la sacristía, que este es el toque moderno, ¿no, Fermín? Bueno, más o menos. Es que en origen no sabemos lo que tendría, porque como ha tenido tantos problemas de humedad, pues lo que tuvo en origen desapareció. En los años 20-30 habían pintado las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y también nada, ya no quedaba prácticamente nada. Luego, cuando en uno de los procesos se intentó arreglar, pues el anterior párroco colocó unos cuadros sencillitos
con unas imágenes de la vida de Jesús en blanco y negro, de forma provisional. Y ahora, pues por intentar recuperar esa pintura, en principio que sabemos que tuvo, pero que no quedaba nada, pues del Museo del Prado sacamos estas 4 imágenes de los 4 padres de la Iglesia, que es muy típico en estas bóvedas, y haciéndole esa cenefa en forma de óvalo, pues colocamos en tela impresa las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues le da un puntico de gracia. Y lo curioso también es que el lucernario en su momento no existía, que en algún momento se hizo y que era una claraboya de cristal, sí. En origen, efectivamente, allá arriba, pues en vez de terminar con esa pequeña torrecilla, pues terminaba antes con un lucernario de cristal, porque aquí no hay ventanas. Esta sacristía no tiene ventanas. Ahora tenemos luces, pero entonces no había prácticamente más que 4 velas y poco más. Y como la sacristía es un sitio pues que hay que revestirse, tiene mucho trote, hacía falta mucha luz, ¿y qué se les ocurrió? Pues hacer como un pequeño, el Panteón de Agripa, ¿no? Que es así, que es como es una iglesia circular con su bóveda y arriba tiene un gran lucernario, ¿no? Pues entonces esto yo creo que a imitación de aquello lo hicieron. O sea, lo bonito de esta sacristía es que no es una cosa meramente funcional, sino que es muchísimo más alta que ancha, ¿no? La altura es impresionante. Entonces esta cúpula, que no pudieron hacerla en la iglesia porque cuando empezaron a hacerla se les empezó a venir el cimiento y por tanto tuvieron que hacer una cúpula más chiquitita, pues aquí en la sacristía se ve que se atrevieron y le hicieron esa preciosa cúpula que culmina la sacristía. Así que es como si fuera no sé si habéis visto en los monasterios que hay esas típicas cocinas que tienen como una cúpula así en alto, pues es casi como una cocina barroca, sí. Iba a decir que con los cimientos de esta iglesia algo hemos padecido, ¿no? A lo largo de los años, como para que aquellos peralteses que construyeron la iglesia se plantearan que era mejor no hacer la cúpula. Pues es que es muy simpático porque cuando hacen la iglesia antigua, desde que la hicieron en el siglo XVI se les comenzó a abrir, entonces claro, fue una ruina constante hasta el siglo XIX que dicen, se acabó, vamos a hacerla en otro sitio donde ya no se pueda venir abajo, ¿no? La hacen aquí y se empiezan a hundir por la zona de las torres, se les empieza a agrietar la iglesia y es como que vámonos de aquí, ¿no? Esto es horroroso. El gobierno de Navarra ha concedido a este proyecto que sea la catalogación de MECNA. Entonces, por la ley del mecenazgo, pues para aquellas personas que dan una aportación, pues les hacen una importante ayuda fiscal en la desgravación de Hacienda. Entonces, de hecho, que es lo que mandamos en el anuncio por las casas, de los 150 primeros euros se desgrava el 80%. O sea, si yo doy 150 euros para esta obra, me devuelve Hacienda 120 euros. Muchas veces decimos, es que el Estado, fíjate lo que nos quita en impuestos. Pues de esta forma es como si yo hubiera dado 30 euros, ¿no? Pero en realidad, o sea, como si hubiera dado 150, pero en realidad doy 30. Recupero 120 euros de los que he dado para mi parroquia, para mi pueblo, ¿no? Hemos puesto por eso en el proyecto apadrinar una espuerta con idea de que más o menos una espuerta de masa, de mortero, de cal, pues viene a cubrir 1 metro cuadrado, ¿no? Y como hay unos 500 metros cuadrados que se han hecho, pues entonces, bueno, no, 1 metro cuadrado no, una superficie de 50 por 50 centímetros, ¿no? Entonces, como hay unos 500 espuertas, pues con eso vendríamos a conseguir pagar la obra, ¿no? Y ya en este mes y medio que llevamos de campaña, ya se ha conseguido el 30%. O sea, si son 500 ya se han conseguido 150 espuertas, lo cual la cosa va muy bien porque así vamos a poder proceder a pintar. Una cosa no se ve bonita hasta que se pinta, ¿no? Ahora lo ve uno y dice, bueno, ves un poco el volumen, pero no te haces la idea. Cuando esté pintada va a quedar preciosa. Claro que estamos como a mitad de proceso o en un momento intermedio del proceso, nos falta todavía un poco para que esto ya luzca de verdad como tiene que estar, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que quedará muy bien. Y luego, aparte, que es que esta sacristía es muy bonita porque conserva los ornamentos originales y entonces es como un pequeño museo. Cuando se enseña la iglesia siempre se termina en la sacristía y la verdad es que a la gente le encanta porque está muy bonita. ¿Cuánto ha costado hacer todo esto, Fermín? ¿Cuánto está costando hacer todo esto? Pues mucho. Esta obra, por ejemplo, última, lo que nos queda por pagar, incluyendo el presupuesto de la pintura y todo lo demás, pues vienen a ser unos 24.000, 25.000 euros, ¿no? Entonces, y ya se ha abonado pues unos 12.000 euros lo que se ha abonado ya.
Entonces, claro, pues son obras que cuestan muchísimo, porque no es lo mismo hacer una obra nueva que ponerte a romper lo anterior. Para hacer este mortero de cal había que quitar todo el mortero anterior, sanearlo todo y volverlo a poner, ¿no? Entonces, pues es una obra costosa, pero si al final conseguimos que no vuelva a haber problemas de humedad, pues desde luego habrá merecido la pena. Y eso que el párroco con sus propias manos también estaba ahí quitando el escombro anterior, ¿no? Bueno, en el momento del confinamiento, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando llegó el confinamiento, esta obra llevábamos ya pensándola bastante tiempo. Pero es que es la sacristía es el sitio de paso de todo. Entonces, claro, todo lo que se haga aquí se va a llevar toda la porquería por toda la iglesia y, como sabéis, en Peralta es que todos los meses hay algo. Llega el confinamiento y entonces dije, ahora hay que hacerlo, ¿no? Pedí licencia y entonces, claro, pues aproveché para ir por lo menos tirando el muro, quitando las cosas, ¿no? Y adelantando el trabajo para los albañiles. Y yo creo que, bueno, pues la verdad es que pudimos aprovechar muy bien el tiempo porque gracias a eso no ha habido mucho trote aquí. Fijaros lo que hubiera sido mayo, abril, mayo, Semana Santa y comuniones. El año pasado, pues hubiera sido imposible. En cambio, con el confinamiento, pues se pudo hacer. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Vamos a verlo por ahí, ¿no? Pues sí, hay que aprovecharlo todo como el cuto. Entonces, Fermín, todavía estamos a tiempo de apadrinar una espuerta, ¿no? Sí, todavía estamos a tiempo, eso, se está haciendo poquito a poco. Y bueno, pues es una cosa bonita. Al fin y al cabo, este edificio, con todo lo que es la parroquia de Peralta, se hizo entre los peralteses. Es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Y entonces, pues todos, poniendo nuestro granito de arena, pues también conseguimos, ya no digo construir algo parecido, que sería imposible, ¿no? Pero por lo menos que nuestros descendientes pues puedan también contemplar y disfrutar de esta maravilla que nos legaron nuestros mayores.